En una de esas, ¿sabes? Se va con otro grupo, se quiere que... Bienvenidas. Bien hallados. Pero puedes después en el curso. No, y en el calendario. Igual acabamos dentro de un global.
iniciado sea una oportunidad para que, sostenidos por la fe, mirando con esperanza, convertirnos en un signo vivo de tu presencia en el mundo, y te agradecemos la fe de tantas personas que no cesan de confiar en ti con convicción y valentía. Es hora de renovar nuestro espíritu y remar juntos en el mismo mar. Te presentamos el pan y el vino, que sean ellos reflejos de todo el empeño que como familia berciana tenemos que construir el reino de amor que viniste a traer. Lo ponemos, Señor, en tu altar, para que lo transformes en tu cuerpo y en tu sangre, porque solo tú puedes hacer que nuestro trabajo dé fruto y sea verdadero alimento de comunión. Es hora de renovar nuestro espíritu y vivir con gozo tu presencia real en cada Eucaristía. Un poquitín más arriba, no, Pelícano. La tradición dice que la mamá Pelícano se mató para dar de comer a sus hijos. Porque Cristo dio su vida por la humanidad. Símbolo eucarístico que no era del gótico. En el 63, hay unas palomas, son las almas que acoge el Señor, porque el Señor está en la parte más alta. Tenemos la Tao, que representa a Dios, la X de Cristo, y una paloma, el Espíritu Santo. A la derecha tenemos la visitación, luego tenemos a la Virgen María y San José, que están buscando al niño Jesús, se lo encuentran predicando en el templo. Nos dejaron, los pastores se decían unos a otros: vamos derechos a Belén a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Fueron corriendo y encontraron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído. Todo como les habían dicho. Palabra del Señor. Porque nos acoges en el símbolo del ciprés. Te alabamos, Señor. Oh María, coronada por tu Hijo. Te alabamos, Señor. Por la intercesión de los apóstoles Matías, Judas Tadeo, Simón y Bernabé. Te alabamos, Señor. Por el misterio de la Inmaculada Concepción y la providencia de Dios. Te alabamos, Señor. Por la alegría de Simeón y Ana en tu presentación en el templo. Te alabamos, Señor. Por el testimonio de Juan Bautista y Zacarías, su padre, y la visitación de María a Isabel. Te alabamos, Señor. Oh María y José, hallando a vuestro Hijo en el templo a los 12 años y carpintero en Nazaret. Te alabamos, Señor. Por la anunciación del ángel a María. Te alabamos, Señor.
Jesús, María y José en el pesebre, el buey y la mula, los ángeles, los pastores y los magos con la estrella. En la vocación de la Virgen. Ah, porque vosotros sois de otro grupo, ¿no? Bendecid al Señor todos los ángeles y santos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Santa María, Madre de Dios y Estrella de la Mañana. Rogad por nosotros. Santa Teresa de Jesús, San Antonio Abad, Santa Escolástica y San Benito. Rogad por nosotros. San Bernardo, San Bruno, Santa Clara y San Francisco de Asís. Ahora podemos contemplar la oración de Don José. Meu Deus, esses 3 euros, Senhor. Se acha justo. Aquí donde están los dispositorios de la iglesia. También es muy interesante es el ciprés. El ciprés Sí. representa la vida eterna y las palomas blancas son las zonas que están en el cielo. Lo ha dicho, sí. Es que lo he oído. La segunda condición, señor Subirachs ha tenido la suerte de tener en sus manos el dibujo, la fachada que diseñó Antoni Gaudí en 1911 a raíz de unas fiebres de Malta. Estuvo 4 meses en un pueblecito, donde ya es una población importante, Puigcerdà. Allí lo cuidó un padre Camilo, que cada día le leía textos de San Juan de la Cruz. Fue cuando una vez se recuperó, Gaudí decía que había tocado la muerte, fue cuando diseñó esta fachada. Subirachs tan solo quiere cambiar la ubicación de las esculturas, le quiere dar un orden cronológico. Esta fachada se lee en línea sigmoide, en forma de S. Y la tercera condición. Y eres abóbola, ¿verdad? Abóbola. A ver, Es una cosa que he inventado. Abóbola. No, tengo una idea. no, Alfonso, no quiero ir a urgencias. La puerta del Padre Nuestro, porque desde ese punto hay una perspectiva y una aurinia espectacular y un lugar muy bueno para poder explicar todo y el simbolismo y toda la parte arquitectónica de la nave. ¿Qué es una euritmia? Euritmia es esa matemática perfecta, el 3D, sería la perspectiva, el 3D. Esto se utiliza mucho cuando, por ejemplo, Santa María del Mar, que tiene una matemática perfecta. Entonces eso es una euritmia, el 3D. Muy bien. Sí, has hecho bien.
estas columnas, el fuste de la columna es el tronco del árbol, el capitel, el nudo, las columnas inclinadas, las ramas y las bóvedas, las hojas. Para hacer esta columna, Gaudí le dedicó 2 años observando cómo crecen plantas y arbustos. Sobre todo, observó la delfa. ¿Cómo que conocéis la delfa? Ese arbusto que hace esas flores blancas, un blanco roto, rosadas, rojas. Bueno, pues este arbusto crece en forma helicoidal. Pues estas columnas es una doble espiral, una que sube más otra que baja. De una forma estrellada, todas tienen forma de estrella. En su tenemos que las 4 rojas representan los 4 evangelistas. Rodean a los evangelistas los 12 apóstoles. En los transeptos, en los extremos del crucero tenemos 4 y 4, 8 diócesis catalanas. Barcelona, Solsona, Girona, Vic, y en el otro lado Tarragona, Tortosa, Lleida y Urgell. Luego tenemos una línea de 4 del resto de la antigua corona de Aragón, el obispado de Elna, palabra que me gusta mucho, en el ágora, en las plazas del templo al mediodía del altar. Me hizo salir por la puerta del norte y me dirigió por fuera a la puerta exterior que mira a levante. Y como el agua iba corriendo por el lado derecho, me dijo: estas aguas corren a la comarca de Levante, bajarán hasta el Arabá y desembocarán en el mar. El de las aguas llena. Saneará y lo saneará. Todos los seres vivos que viven en donde desemboca la tierra. Hay como unas de ellos que están en las 4 esquinas. Sí. Para allá. Ya voy. Ah, sí. Bueno, eso es precioso. Por favor, vayan a la puerta y salgan. Ponte ya lo de...
La señora y el burro de carga. Marina, ya tienes. ¿Tienes ya? No, está en la gameba. Bueno, de todas maneras, sí, ya tienes. Ah, mira, que aquí vamos a dejar. Dejarlo aquí. Que los manos se explosen. Sí, yo tengo. Me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí. Es un ron de gofio, yo lo traigo aquí. La felicidad.
la formación de teólogos. Se pasa el día de acá para allá, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en todas partes, y es muy difícil contar con él. Ha costado mucho que pudiera venir, en otras ocasiones no ha podido ni ser. Nosotros lo conocemos pues, de algunos ejercicios que nos ha dado a nosotras las religiosas y siempre pues, nos ha gustado mucho. Le hemos pedido el tema este del afán de superación, que era el que íbamos a tocar en este encuentro, y no podremos hacer grupos, pero bueno. A menos cuarto interrumpiré. Y sigue un diálogo abierto para comentar o lo que queráis. Le dejamos la palabra sabiendo que es un experto, sabiendo que es una persona muy valiosa, con muy poco tiempo, pero este rato nos lo dedica. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estas presentaciones son peligrosas, porque si luego aburro, ya no me creen. ¿Verdad? Bien. Pero vamos, encantado, de verdad que encantado de estar con vosotros aquí. Yo pensaba esta intervención básicamente desde dos puntos. Por un lado, una intervención en el afán de superación que respondiese de alguna manera a la situación que estamos viviendo. Por eso yo lo titulaba con uno de los pensamientos de Madre Alberta, que está en una de sus cartas: sea todo para mayor gloria de Dios y nuestro bien. Ese sería un poco uno de los puntos, de los límites, de los ejes de la charla. Y teniendo muy presente la realidad concreta que estamos viviendo. Una realidad, por un lado, de crisis de todo tipo, una realidad que se ofrece como reto para los cristianos, y desde ahí responder, siguiendo un poco el hilo de este pensamiento de Madre Alberta, ver qué tipo de respuesta, y sería el segundo eje, qué tipo de respuesta podemos dar los cristianos, y en concreto la familia albertiana, desde la espiritualidad de Madre Alberta, a una realidad que es compleja, que es difícil, pero que es la realidad en la que Dios quiere que estemos. Yo creo que esto es fundamental tenerlo bien claro, ¿no? Es decir, nos puede desazonar o nos puede parecer contradictorio el mundo en el que vivimos, pero es en el mundo en el que Dios nos coloca para estar allí desde Él, ¿no? Estamos, de alguna manera, podríamos decir, en el mundo desde Dios. Y en ese horizonte, esos dos puntos, esas dos claves, son las que yo voy a manejar a lo largo de esta charla. Necesariamente va a ser más breve por ajustes de tiempo. De hecho, ya decía Begoña que vamos a tener que suprimir la reunión por grupos. Yo salgo en el AVE a Madrid a las 8 y me han dicho que hay que salir como muy tarde, a las 7, 7 y 5 de aquí para llegar a Sants. Bien, el primer punto que yo querría destacar es que el cristiano es un hombre de sueños, de ideales, de proyecto. Evidentemente que el proyecto con mayúscula es el proyecto del reino. Y en ese contexto de un creyente que tiene un horizonte de vida y que tiene unos sueños y que tiene un ideal, es quizá donde habría que entender esta invitación de Madre Alberta a superarnos. Vivimos en un mundo donde no es fácil tener ideales y proyectos. La crisis yo creo que ha agudizado esta desorientación. Por un lado, el bienestar económico, que para algunos se ofrecía como el horizonte pues, más inmediato, se ha resquebrajado. Estamos en una crisis profunda de la que no sabemos muy bien cómo vamos a salir, al menos en la esfera económica. Pero por otro lado,
estamos en un mundo, desde hace ya unos cuantos años, que se ha caracterizado porque expresa una incapacidad tremenda por tener un proyecto, por tener un sueño, por tener un ideal. Lo inmediato, el presente, lo que me gusta, lo que necesito, se convierte como el eje vertebrador de muchas vidas humanas, incapaces de buscar más allá de lo que tienen delante, incapaces, desde luego, de buscar lo mejor para sus vidas, e incapaces de buscar ese mayor servicio que exige el proyecto del reino. Con frecuencia nos encontramos con que en nuestra cultura casi nada vale la pena. Hay pocas cosas por las que merezca la pena luchar. Vivimos en un mundo líquido, como definía el último premio Príncipe de Asturias a las ciencias sociales, una sociedad líquida, donde hay mucha soledad y donde cada uno anda a tientas, buscando encontrar sentido, expresiones fáciles, inmediatas a sus necesidades afectivas. En un mundo así es difícil proponerle a alguien que dé la vida por un ideal, por un proyecto. Y sin embargo, el horizonte cristiano es un horizonte que no solo tiene un ideal, sino que tiene un proyecto, y que ofrece a todos los creyentes, a todas las personas que comparten el seguimiento de Jesús, ofrece un proyecto de servicio, un proyecto en clave de una vida entregada como la de Jesús por los más pobres, por los más necesitados, y entregada desde abajo. El texto del lavatorio de los pies que encontramos en el capítulo 13 de Juan es un texto que define claramente cuál es la identidad de Jesús en esta clave. Si hay algo que humaniza al ser humano, valga la redundancia, y hay algo que nos acerca a Dios, es precisamente el servir a los demás como lo sirvió nuestro Señor Jesucristo. Es un proyecto que de alguna manera subvierte o rompe la lógica habitual y las reglas de juego. Porque en nuestro mundo y en la realidad humana hay siempre una tendencia a ascender. Y sin embargo, el proyecto que nos ofrece Dios es un proyecto de descenso, es un proyecto de abajamiento. Es un proyecto que nos coloca en el centro de la realidad. En esta realidad, insisto, compleja, pero que es una realidad en la que Dios nos llama y nos convoca. Nos coloca en el centro de la realidad desde un modo de hacer las cosas, el servicio, y con un horizonte, con un proyecto, con un ideal, la construcción del reino. Por lo tanto, cuando vemos la invitación que nos hace Madre Alberta a vivir la vida con ese espíritu de superación, la clave de la superación, evidentemente entendida desde esta perspectiva cristiana, es una superación que tiene que ver con estar en el mundo, encarnación, en un mundo en el que Dios nos quiere y al que nos llama, con un proyecto que es la construcción del reino. Dios no está satisfecho ni está contento con este mundo y esta realidad, y con una manera de hacer las cosas donde nos superamos. Nos superamos cuando las cosas nos van bien, cuando mejoramos nuestro nivel de vida,
cuando avanzamos pues en el estatus social, en el estatus, en la imagen, bueno, en clave cristiana, uno se supera cuando se coloca en el mundo desde el servicio y sirve más y mejor. Los jesuitas hemos tenido durante muchos años, yo creo que en algo o en mucho bien merecida la fama de ser elitistas, ¿no? De ser elitistas. Probablemente hemos perdido un poco el norte, ¿no? Pero también es verdad que muchas de las claves de nuestras obras que luego se han ido desviando estaban en clave de servicio y que no se entiende a veces muchas de las realizaciones de la Compañía de Jesús en la historia sin esta clave de servicio. Bueno, pues de entrada, yo creo que ya tenemos un primer distintivo de ese afán de superación que nos recordaba Madre Alberta. Y ese afán de superación, ¿desde dónde vivirlo? ¿Cómo vivirlo? En la espiritualidad que compartimos, todo eso se lleva desde la vivencia de la fuerza del Espíritu Santo. Nos situamos en el mundo con un proyecto, en una clave, pero también confiados y guiados por la fuerza del Espíritu Santo, dejándonos llevar por el Espíritu de Dios. Hoy necesitamos más que nunca vivir con capacidad de discernimiento. Nuestro Señor Jesucristo ha muerto y ha resucitado, y es hora de que el Espíritu nos ilumine en la misión a través de la cual vamos haciendo la voluntad del Padre. Su vida y su mensaje no pueden quedar reducidos a un mero hecho histórico, que con el paso del tiempo se echa en el olvido. Esta es precisamente la misión del Espíritu Santo. ¿Servir cómo? ¿De qué manera? ¿Desde dónde? ¿En qué clave? Yo cuando estaba preparando esta charla, leía parte de la memoria que había presentado Cáritas, ¿no? Y me llenaba de alegría, me llenaba de gozo el ver cómo la respuesta cristiana a la crisis ha sido un aumento de solidaridad, ¿no? Frente a tantas instituciones públicas que por falta de fondos se han ido retirando de proyectos, se han ido retirando de apoyar pues obras que atendían a los más necesitados o instituciones que estaban más cerca de los necesitados. Bueno, pues Cáritas ha ido a más en solidaridad, en proyectos, en atención a personas necesitadas, y todo eso porque los cristianos nos hemos situado precisamente en esta clave, ¿no? La respuesta cristiana a la crisis que vivimos es una respuesta que pasa por la solidaridad, ¿no? Hay una respuesta muy innata en nosotros que es, ante situación de crisis, la reacción que tenemos es reservarnos, guardar, protegernos, ¿no? Bueno, pues la respuesta cristiana lleva a ser más generosos, ser más solidarios, a compartir más, ¿no? Yo creo que es uno de los datos más hermosos de que el Espíritu Santo va guiándonos, va conduciéndonos, va llevándonos en un mundo pues que necesita mucho de nuestro testimonio y de un testimonio creíble. Es el Espíritu, pues, quien nos ayuda a preguntarnos sobre cómo y de qué manera vivir este afán de superación desde el servicio. Es el Espíritu quien nos coloca
en el cuerpo de la misión, que es la Iglesia. Y la misión de la Iglesia, que es la misión del Espíritu. Esta es nuestra misión. Nuestra vocación en ese afán de superación sería, en esta clave, hacer visible la misión del Espíritu. Ser un cuerpo para el Espíritu, donde hay un Dios que nos necesita. Así lo entendieron los apóstoles, que nada más recibir el Espíritu se lanzan a las calles precisamente a hablar de un crucificado y a procurar vivir según su estilo de vida. ¿Qué es dejarse llevar en esta clave de servicio por el Espíritu? Pues es tener como mensaje y como referente la persona de Jesús. El modo, la manera de Jesús deberían ser los criterios que orientasen nuestra vida. Nos superamos precisamente en la medida que nuestra vida se va configurando con la vida de Jesús. Estaba yo viniendo, en el tren estaba leyendo un libro que tengo que hacer una recensión para una revista. Dios me quiere Jesús incondicionalmente. Me quiere de una manera radical y absoluta. Hay un teólogo, las que habéis hecho ejercicios conmigo, pues lo habéis oído. Hay un teólogo alemán que ya murió, Paul Tillich, que tuvo que salir de la Alemania nazi y refugiarse en Estados Unidos, que define la fe con esta frase. A mí me gusta mucho, es muy impactante, ¿no? Fe es el coraje de aceptar la aceptación de Dios, ¿no? Fe es el coraje de aceptar la aceptación de Dios. Bueno, pues esa misericordia de Dios pasa por acoger, por vivir, por experimentar, pues que la misericordia, el primer rasgo de la misericordia es la incondicionalidad de Dios. Dios nos quiere como somos, aunque lucha porque seamos cada vez mejores, desde la fuerza del amor, desde empujar lo mucho bueno que ha puesto en nuestra vida para que podamos derrotar al pecado que hay en ella fuerza de bien, ¿no? Pero nos quiere incondicionalmente. Ante Dios no hace falta ni disfrazarse, ni maquillarse, ni ponerse zancos, ni ponerse zancos. Y sin embargo, muchas veces en nuestra relación con Dios, pues esta misericordia viene muy condicionada o viene muy matizada, pues con relaciones con Dios que son muy contractualistas, ¿no? Es decir, pues yo te doy para que tú me des, ¿no? O relaciones con Dios que tienen más que ver con el cumplimiento que con la experiencia de la gracia y del amor de Dios, ¿no? Y a pesar de que, bueno, pues yo creo que la Iglesia y la teología ha hablado muchísimo de que esta incondicionalidad, esta misericordia de Dios es algo fundamental, central, esencial de la realidad de Dios a la luz de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si todos los cristianos nos lo creemos con esa hondura y con esa radicalidad que pretendía Jesús, ¿no? Si Dios es misericordioso y me acepta incondicionalmente, es un Dios en el que puedo confiar, que sé que nunca me abandonará. Confiar en Él cuando las cosas me van mal, pero también cuando las cosas me van bien, ¿no? Cuando las cosas salen como yo quiero o cuando las cosas no salen como yo quiero. Y es precisamente esta confianza en Él la que me lleva a poder expresar que Dios es el fundamento más radical de lo que somos. Necesitamos tiempo, paciencia para poder confiar, para dejarnos
querer por Dios, pero solo cuando uno tiene esta experiencia de que se puede abandonar a las manos de Dios, es cuando se descubre que lo que nos constituye, lo que fundamenta lo que somos, lo que nos da entidad y identidad, es precisamente Dios, ¿no? En clave de espiritualidad ignaciana, pues Ignacio utiliza mucho la palabra criatura, ¿no? Criatura, por ahí hay un niño, una criatura, ¿no? Es una palabra tierna, es una palabra muy cariñosa, ¿no? El amor de Dios es también una invitación a que nosotros, desde esa experiencia de la misericordia de Dios, seamos instrumentos de ese amor y de esa misericordia de Dios. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado a nosotros. Y más adelante dirá Juan en una de sus cartas, y quien no ama no conoce a Dios, ¿no? Pues ese amor es servicio, es un amor que precisamente cuando yo experimento que más me doy, que menos yo, entre comillas, soy, es cuando me descubro pues con más paz, con más felicidad, con más libertad, con más dignidad, con más gozo, ¿no? Y esa es la paradoja de un afán de superación en clave cristiana, que uno se supera dándose, despojándose, no se supera teniendo, poseyendo, acumulando, conociendo. Es esta experiencia de misericordia, y avanzo un poquito más, la que nos convierte en personas insertadas y convertidas al proyecto de Dios, que es el proyecto del reino. ¿Cuál sería nuestra vocación como cristianos desde esa llamada a superarnos? Pues la de ser cada día más misioneros, instrumentos de la buena noticia de Jesús. Porque es precisamente lo central de nuestro mensaje, del mensaje cristiano, es este: el que Dios es buena noticia para el ser humano, el que el amor de Dios no es un amor que busque, sino que se da, no es un amor que constriña, sino que libera, no es un amor que exija, sino que sana y que cura. Aquí nos encontramos con un punto que me parece fundamental de nuestra vocación y de nuestra llamada a crecer, a superarnos, ¿no? Y que tiene que ver con ese compromiso con el reino, ¿no? El reino, el proyecto de Dios, no es desde luego ningún proyecto político, ni es solamente un proyecto moral, ni es tampoco un proyecto social, ¿no? Es mucho más grande que esto. Pero precisamente la grandeza de esto, yo creo que se experimenta cuando uno descubre que la vocación, que el servicio, que ese afán de superación que se nos pide es que seamos testigos de una buena noticia. Y esa buena noticia es Dios. Esa buena noticia es un Dios que tiene entrañas de misericordia. Tenemos que recordar, y recordarnos mucho los cristianos, que nosotros
seguimos a alguien con mayúscula, que es Jesús de Nazaret. No seguimos algo, y ese algo no es ni un libro, ni es una moral, ni es un proyecto político, sino que es un alguien. Y ese alguien, a través de su vida, la vida de Jesús de Nazaret, comunicó y expresó a los demás que Dios era la mejor noticia que le podía pasar al hombre. Bueno, pues yo creo que cuando hablamos de superarnos, cuando hablamos de crecer, cuando hablamos de buscar la mayor gloria de Dios, cuando hablamos bueno, de todo esto que hemos hablado, por no seguir con más palabras en la misma dirección, estamos hablando precisamente de esto, de que lo que se nos pide es que seamos capaces de comunicar con nuestra vida, que Dios es buena noticia para el hombre, que Dios es la mejor noticia para el ser humano. Aquí todos tenemos que hacer un examen, ¿no? Tenemos que hacer un examen claro de cuál es nuestra experiencia de Dios, cómo vivimos nuestra experiencia de Dios y cómo lo comunicamos. Es verdad que el mundo nos incomoda, nos cuestiona, nos interpela, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces los cristianos, más que ser testigos de una buena noticia, somos testigos de malas noticias, ¿no? Pues porque hacemos una presentación demasiado moral de lo que es el seguimiento de Cristo, porque a veces se nos percibe como personas poco alegres, porque a veces se nos percibe como personas poco comprometidas con el proyecto de Dios, porque a veces no somos capaces de comunicar lo esencial de nuestra fe y nos vamos por las ramas, porque a veces, también hay que decirlo, lanzamos demasiadas condenas hacia el mundo, ¿no? Y entonces no se nos percibe como buena noticia. Y en estos momentos, yo creo que buena parte de esto, de este superarnos, de este colocarnos en el mundo desde el proyecto de Dios como servidores y servidoras, no pasa tanto por hacer más cosas, no pasa tanto, creo yo, por generar dinámicas de activismo distintas, sino pasa por estar, acompañar, hacernos presente en el mundo, pues con lo que constituye el fundamento y lo fundamental de nuestra fe, ¿no? Que es que Dios es amor, y es un amor que se da y que invita a la comunión y que invita a participar de su vida y que sana y que cura, y que quien se encuentra con Dios y la experiencia es verdadera crece en dignidad, en libertad, es más hombre porque es más divino, ¿no? La clave de todo esto es que para poder comunicar esto hay que tener experiencia de este Dios. Yo no sé si es un poco arriesgado lo que voy a decir, ¿no? Pero los cristianos en general yo creo que tenemos un déficit de vida espiritual, de oración, de encuentro con el Señor, tenemos un déficit. Que el mundo es muy complejo. Bueno, yo que me paso la vida acompañando ejercicios en la vida ordinaria, acompañando laicos, religiosas, religiosos, pues sé que la vida es muy complicada. También la vida es complicada para mí. Yo pues tengo un trabajo de media jornada, tengo que estar a las 8 en la universidad,
para abrir la capilla para hacer la Eucaristía a las 8:30. Es decir, que es verdad que es muy complicada, en eso estaríamos todos de acuerdo. Que a lo mejor la mía es menos complicada que la vuestra, casi seguro, casi seguro. Pero que es algo esto irrenunciable, pues también nos jugamos mucho con la oración, nos jugamos mucho. Y con una oración de calidad, de calidad. Esta es una de mis obsesiones, que me habéis escuchado alguna vez, sabéis que lo repito mucho. No se trata de rezar más, se trata de rezar al Dios de nuestro Señor Jesucristo y de tener experiencia de ese Dios, ¿no? Pero si nuestra vida espiritual se reduce a la Eucaristía, se reduce pues a dar una catequesis, y no hay momentos de interiorización, de intimidad, de cara a cara con Dios, pues difícilmente vamos a ser buena noticia, difícilmente vamos a ser testigos de lo que realmente es buena noticia, que es la misericordia de Dios. Difícilmente nos vamos a dejar llevar por el Espíritu Santo, difícilmente vamos a tener capacidad de discernimiento. Yo creo que no descubro nada nuevo. Todo esto que estoy diciendo está en la tradición de la Iglesia desde hace 2000 y pico años, ¿no? Pero hay que insistir ahí. Y en lo que he leído de Madre Alberta me parece que la clave de ese afán de superación es esa. Sin una experiencia verdadera y auténtica y honda de Dios no hay afán de superación. Se nos cuela enseguida las lógicas y las claves del mundo, como nos pasó a los jesuitas en algunos tiempos, o nos puede pasar ahora, ¿no? Que a veces, bueno, pues confundimos el servir pues con un cierto elitismo, con instituciones muy bien, con un nombre importante, o con pues servicios a determinados segmentos sociales, ¿no? Pero es necesario que tengamos experiencia de Dios. Una última cosa y ya acabo. Tener experiencia de Dios y ser buena noticia, es comunicar a los demás que el servicio, el afán de superación de Dios está precisamente en la capacidad de reconocer que es el despojo, la pobreza, el vaciamiento, lo que sana y lo que cura. Otra de las paradojas y de las contradicciones, ¿no? Donde Dios se hace más presente es en lo sencillo, en lo ordinario, en la pobreza. Llevamos un tesoro en vasijas de barro, dirá Pablo, ¿no? Y en otro momento dirá, hablando de un determinado aguijón de pecado que él siente en su vida, que la respuesta de Dios es: te basta mi gracia, te basta mi gracia. ¿Por qué digo esto? Nos superaremos, viviremos ese afán de superación, viviremos ese más, ese plus en la vida de seguimiento de Jesús, cuando descubramos que el camino es hacia abajo, no hacia arriba. Cuando descubramos que lo que nos supera, lo que nos sana, es participar de la vida de Dios. Y la vida de Dios, tal y como está recogida en los evangelios, es una vida que va hacia abajo siempre. La encarnación es un dinamismo presente desde la Anunciación hasta la muerte de Jesús y luego continuado por el Espíritu Santo. Bueno, estamos dispuestos y dispuestas a vivir. La atención que, por ejemplo, en Cáritas, pues que realmente la gente que acude, bueno, a mí me ha llamado la atención de lo que se ha comentado, de lo que ha comentado en la charla, pues el tema de
de que en Cáritas pues hay una falta de relevo con el tema de la crisis, no nos damos mucho los cristianos a los demás, y que es gente mayor realmente la que acude a este tipo de cosas, pero es que realmente la gente que tiene tiempo. O sea, yo miro la vida que tengo yo, mi vida laboral, y la vida que han disfrutado mis padres, dentro de que mis padres han trabajado también muchísimo para sacarnos adelante, y es que ellos disponían de muchísimo más tiempo. Es que nosotros realmente llegamos a casa a 8, 9 de la noche, con los niños por delante, con una vida por delante. Realmente, ¿qué nos queda para nuestros hijos? Si nos queda el fin de semana. Claro, realmente el trabajo y la familia nos lo copa todo. ¿Cómo nos vamos a dar a los demás si ni siquiera nos podemos dar a nosotros mismos, que en este momento son nuestros hijos? Entonces yo lo que creo verdaderamente es que hay una quiebra del valor de la familia. O sea, la familia ya no se respeta, lo que prima es el trabajo. El trabajo por encima de todo. Entonces, el que tú digas en tu trabajo, me tengo que marchar no antes, sino a mi hora, porque tengo que hacer los deberes con mis hijos, eso es que queda mal. Entonces, no vende. No intentes ascender con esa mentalidad, porque no vas a ascender. Entonces, o es más, te van a despedir, porque a lo mejor tú no quieres ascender, pero al menos sí mantener tu trabajo. Entonces yo creo que lo que nos deberíamos plantear es una reforma, quizá como cristianos, de la base, ¿no? ¿Qué es la base ya no solo en nuestra vida cristiana, sino en nuestra sociedad? Y volver a luchar y apostar fuerte por la familia, porque yo creo que si la familia no se valora y no funciona, entonces, bueno, eso es lo que me ha llamado la atención. Me encanta que hayas dicho esto, porque yo tenía un punto que me he dicho que era, que habéis llamado como una dimensión más contracultural. Yo decía, hablando de lo que yo conozco, que no hay un relevo en los voluntarios de Cáritas, Manos Unidas. Bueno, es verdad que en parte por esto, y también en parte pues porque mucha gente joven que se vinculaba a la iglesia a través de estos servicios de voluntariado, pues ahora no se vincula por lo que sea. Pero fíjate, en ese afán de superación, tú has dado la clave. Es que esa clave de superación y de servicio no la vamos a conseguir si no renunciamos a cambiar nuestro estilo de vida. O sea, y también, y voy a ser un poquito provocativo, nuestro bienestar. Por lo menos de los que estamos bien situados. Yo soy el primero, Yo soy el primero. Entonces, claro, es decir, esto que yo he desagradado, que sería un poquito más la dimensión mística, va acompañada de una dimensión más ascética. Esto en la tradición espiritual de la Iglesia siempre está muy presente. Es decir, bueno, estos son mis ideales, pero yo me comprometo desde los pasos concretos, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. Sí. Sí, sí. Un buen grito, por favor. Lo que voy a preguntar es, ¿ha hablado cuando ha dicho sobre la oración de caridad? Gracias. Cuando ha hablado de la oración de caridad, reconozco que me mantengo, que lo conocerá usted, esa gente con el rezando voy. Por ejemplo, a mí me es muy útil. Sí, es muy útil. Pero reconozco también, me gusta además, depende de quién lo prepara, pues se nota la diferencia, pues el estilo, pues la manera de ya entrar, de prepararte, de acogerlo, ¿vale? Reconozco que, por ejemplo, en mi mentalidad podría ser, en vez de hacer cuando tiro a los niños del coche y enchufarme el móvil y hacerlo conduciendo, ¿vale? Por lo menos ya me evita insultarme de delante. Pero hay días que me digo, Cristina, estarías mucho mejor delante del sagrario. Por ejemplo. Para mí sería un paso de calidad, pero ¿se refería a algo más? Bueno, en marketing no hay calidad sin cantidad. O sea, cuando yo hablo de calidad, me refiero que hace falta silencio interior.
Hace falta tiempo. La perseverancia en la oración, en la tradición espiritual de la Iglesia, es el primer modo de orar. Superar el aburrimiento, las distracciones. Hace falta intimidad con el Señor. Hace falta, en clave ignaciana, como rezando voy, contemplar el Evangelio. Dejarse confrontar con por el pasaje del Evangelio que yo estoy contemplando. O sea, proyectarlo sobre mi vida, porque esa historia de Jesús es mi historia. Hace falta también hacernos conscientes de lo que nos dice el Señor. Yo estoy convencido que el problema de la oración no es un problema de Dios, es un problema nuestro. Sí, a mí me pasa. Yo hago el examen del día y hay veces que no me acuerdo de lo que he rezado, pues porque voy arrebatado también. Pues me levanto a las 6 menos cuarto para poder rezar 25 o 30 minutos por la mañana o 35, porque ya a las 8 menos cuarto tengo que salir para la universidad. Pues en medio, pues desayuna, hazte la cama. Yo soy de los que me hago la cama. Pues no hay mucho tiempo, aunque luego por la tarde puedo hacer un ratito más tranquilo, ¿no? Pero hace falta examinar qué sentido, qué me ha dicho Dios, qué deseos ha habido, qué emociones, eso tiene que ver con la caridad. Y luego también, lo que aporta caridad a nuestra oración es que pasito a pasito nuestra vida va siendo más coherente con lo que sentimos en la oración, con las llamadas de Dios. Pero bien, el rezando voy es un buen comienzo. Pero yo te diría, no te quedes en rezando voy. Seguro que tienes alguna hermana de la pureza que te puede acompañar perfectamente. Por eso, a ver, la última, por lo menos la que yo. Buenas tardes. Sí. Primero decirte que a mí me ha encantado la charla y creo que nos has dado muchas claves, ¿no? Para ese afán de superación. Estoy de acuerdo en muchas cosas que has comentado del discernimiento. Yo creo que en la crisis que hay, también hay crisis de discernimiento. Las personas no sabemos dónde está el bien o dónde está el mal. Y cuando a lo mejor elegimos pues egoístamente, ¿no? Y bueno, yo creo que el discernimiento tiene que venir por la fe. A mí me gustaría que te mojaras un poquito, ya que estamos en el año de la fe, nos dijeras, o nos aconsejaras, o nos digas tu opinión, cómo lo podemos aprovechar. Gracias. Bueno, el año de la fe, yo espero, por lo menos lo que yo conozco en Madrid, que es, yo creo que por las diócesis se va trabajando, se va haciendo itinerarios, se va haciendo procesos de catecumenado, no lo sé, dependerá de diócesis, pero me da la impresión de que cada diócesis lo va a trabajar. Yo creo, a mí, me parece que quizá uniendo el año de la fe y el discernimiento, una buena manera de aprovecharlo sería renovar nuestra vida espiritual. Quiero decir, a lo mejor aprovechando pues todo lo que se va a hacer de divulgación otra vez del catecismo, todo lo que se va a hacer de recuperación y de recepción del Vaticano II por un lado, y por otro lado también aprovechando pues esos itinerarios que normalmente el primer paso siempre tienen que ver con la vida espiritual, con la oración, pues renovar nuestra vida espiritual. Ciertamente discernimiento no lo hay sin oración. El discernimiento no es un momento puntual en la vida del cristiano, es un modo de situarme en el mundo, y es que yo me pregunto por dónde y cómo me quiere Dios. Y eso pasa por la vida espiritual. Y no hay discernimiento, bueno, acudamos al Evangelio, no hay discernimiento sin cara a cara con Dios, como le pasó a Jesús en el episodio de las tentaciones del desierto. Entonces, me mojo y retomo la pregunta anterior y digo, a lo mejor es la mejor manera plantearnos cómo renovar nuestra vida espiritual, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que hago, aparte de
pues ya dar ejercicios a gente sesuda y madura, es iniciar un proceso, un camino que los jesuitas llevamos ya 5 o 6 años trabajando en Salamanca, en unos encuentros de Pascua, que es iniciación a la experiencia de Dios. Me parece que algunas las conocéis, ¿no? Begoña la conoce. Y eso, hacerlo con universitarios, o hacerlo con amas de casa, o hacerlo con gente de pastoral gitana, es una delicia. Y se empieza pues orando con los sentidos, cómo miro, cómo miraba a Jesús, cómo escucho. Bueno, pues a lo mejor una manera de vivir esto puede ser precisamente el intentar renovar, insisto, porque tenéis gente que os puede acompañar y echar una mano de la vida espiritual desde esta clave. Yo hablo en clave de espiritualidad ignaciana, evidentemente, es lo que sé, poquito, pero es lo que sé. Vale. Nos vamos, ¿no, Enrique? Ya es claro. Que sigáis pasándolo bien. Yo no soy el culpable, de este. Ahora todos estáis aquí muy a gusto, ¿no? Yo diría, ¿por qué no las continuáis? De alguna manera. Bueno, nada más.